La pobreza de Cristo, especialmente en el anonadamiento y la humillación de la cruz, enamoró a San Francisco. El santo de Asís no escogió la pobreza como simple medio ascético. Amó la pobreza por amor a Cristo pobre y contempló extasiado la presencia del Señor en el hermano pobre. Para él la pobreza no era una abstracción, era una vida, la de Cristo Jesús, que nos ha dicho que el reino es para los pobres de espíritu, para los sencillos de corazón. San Francisco nos dice: los frailes que desean o aman más el dinero que las piedras son engañados por el demonio. Los frailes solo podrán pedir limosna para los leprosos. Cuando alguien recriminaba al Padre Pío porque el hospital Solievo era demasiado lujoso o cómodo, el capuchino respondía que los pobres enfermos lo merecían todo. Incluso llegó a instalarse en el hospital un cine, en aquellos tiempos, para que los enfermos pudieran distraerse. Este hecho escandalizó a mucha gente. En la visión franciscana de la pobreza, ser pobre significa no apropiarse de los dones recibidos del Señor. De aquí la teología franciscana de la apropiación y la expropiación. El pecado no es más que la apropiación abusiva. El Beato Pío no se cansa de pedir a sus dirigidos que no se apropien de nada, especialmente de los dones obtenidos en la plegaria. Vivir en pobreza de espíritu consistirá, pues, en este contexto, en aceptar con serenidad la aridez espiritual, el desierto, podríamos decir, en definitiva, la cruz. La falta de consolaciones espirituales o de sentimientos sensibles provocan a menudo tristeza y desánimo. Pero el verdadero siervo de Dios es aquel que persevera en la oración y no busca la compensación. En las exhortaciones y pensamientos, el Padre Pío acompaña a sus penitentes en la aceptación de la plegaria pobre. La gran miseria del alma no es sentirse débil, sino fuerte y segura de sí misma. Procurad siempre que vuestro corazón no busque en la oración ni fenómenos extraordinarios, ni compensaciones de ningún tipo, aunque veas solo desierto y sufrimiento. ¿Cómo podéis pensar que Jesús se alejará de vosotros si estáis rezando y confiando? Que las pruebas no os desalienten. La santidad es mantenerse humilde, confiado, sin esperar nada a cambio. La aridez de espíritu es una prueba muy dolorosa, es cierto. Pensemos que los frutos que después recogeremos serán muy abundantes. Estas pruebas nos sirven para aprender que en la oración debemos huir de cualquier satisfacción personal y debemos buscar únicamente la voluntad de Dios. No nos impacientemos por la aridez espiritual. Pensemos en las palabras del Maestro: bienaventurados los pobres de espíritu. Qué felicidad servir a Dios en el desierto. Solo encontrarás la paz del corazón en la cruz de Cristo. Pidan al Señor que sepan ser como niños pequeños. Francisco de Asís contempla al Cristo pobre, sobre todo en los misterios del Belén, de la Eucaristía y del Calvario. Igualmente el Padre Pío se extasiará ante el pesebre, se unirá a Cristo en la Santa Misa, donde el Señor se humilla cada día por nosotros, y se identificará totalmente con el Cristo que ha asumido nuestra pobreza en el camino de la cruz. La expresión sin propio de la regla de los frailes menores no es, en la mente de Francisco, una simple fórmula de profesión pública de renuncia a los bienes materiales, sino que indica un desapropiamiento total que afecta sobre todo a los bienes internos. La renuncia externa es sólo la condición imprescindible para llegar a la renuncia interna. A los que recibía en la fraternidad los invitaba a repudiar el mundo, ofreciendo a Dios en primer lugar sus pertenencias externas para poder después renunciar a sí mismos. No admitía a nadie en la fraternidad sin que antes se hubiera expropiado y renunciado a todo lo que pudiera tener. El Padre Pío
seguidor de San Francisco en la pobreza, nunca se permitió ni la más mínima infracción en este sentido. No poseía nada. En su celda, los muebles imprescindibles para dormir y escribir, y más teniendo en cuenta que poca gente habrá tenido en sus manos tantos donativos y tan sustanciosos como él. En su vida no hace más que aplicar la admonición de San Francisco sobre la pobreza de espíritu. Y dice así: hay algunos que, perseverando mucho en las plegarias y en su trabajo, practican abundantes mortificaciones y abstinencias corporales, pero cuando oyen una palabra injuriosa o se ven privados de algo sobre lo que pensaban tenían derecho, enseguida se alteran y se escandalizan. Estos no son pobres de espíritu. Aquel que es verdaderamente pobre de espíritu es el que se infravalora a sí mismo y el que cuando es agredido pone la otra mejilla. Ni las injurias, ni la envidia, ni la incomprensión, incluso viniendo de la Iglesia, ni las detracciones conseguirán alterar el espíritu del Padre Pío. Abordemos el tema de la alegría evangélica. Donde hay pobreza y alegría no cabe la codicia ni la avaricia. Esta es la admonición 27. Son palabras del juglar de Dios, Francisco de Asís. El poverello tiene el gran mérito de haber juntado la pobreza con la alegría, lejos de los esquemas habituales que siempre han considerado como binomios inseparables riqueza y felicidad, pobreza y desgracia. A San Francisco le gustaba cantar: Señor mi Dios, eres gozo y alegría, no hay alegría más grande que vivir en el ámbito del Señor. Jesús había reaccionado duramente contra las actitudes farisaicas de presentarse ante el Señor con el rostro desfigurado y con mala cara. También Pablo había pedido a sus comunidades que se alegrasen en el Señor. Los cristianos debemos estar alegres porque el Señor está cerca. Francisco, alegre por carácter, lo fue sobre todo por convicción. Y los frailes que eviten mostrarse tristes, hipócritas y ariscos, muéstrense, en cambio, alegres en el Señor, gentiles y sonrientes. Una vez Francisco le dijo a un fraile que estaba enfadado: si has pecado, llora en la soledad tu pecado, pero cuando vuelvas con los hermanos, deja la tristeza. El demonio, decía el santo, se alegra cuando consigue robar el don de la alegría espiritual. La alegría formaba parte de la pedagogía de Francisco, pero distinguía entre la alegría verdadera y la falsa. La verdadera alegría, comentaba, nace de la pureza del corazón y se adquiere con el ejercicio de la plegaria. El capítulo 8 de las Florecillas de San Francisco contiene la enseñanza franciscana sobre la auténtica alegría. Se trata de saber aceptar las contrariedades con serenidad y fe y saber aceptar el sufrimiento de la cruz. El Padre Pío, formado en la escuela franciscana de la alegría espiritual, aun con su fuerte temperamento, a veces violento, tenía un carácter alegre y expansivo. Los frailes esperaban con impaciencia los momentos de descanso para escuchar las divertidas anécdotas del buen fraile, contadas con mucha gracia y con un punto de ironía. Procuraba eludir los temas políticos para no molestar a algún hermano. Fue célebre la historia del fraile limosnero, que una noche volviendo a casa se quedó a fumar un cigarrillo a escondidas, entonces las normas lo prohibían. El fraile nunca había visto la luz eléctrica y justo durante su ausencia la habían instalado en el convento. Como de costumbre, el religioso fue a encender el cigarrillo en la primera vela que encontró, pero esta vez no fue una vela, sino una lamparita. ¿Cuál fue la sorpresa del fraile cuando vio que, además de no poder encender el cigarrillo, el fuego estaba atrapado dentro de un cristal? El religioso, muy asombrado, fue a despertar al Padre Pío. «Venga deprisa, padre, el demonio ha puesto fuego en un cristal. Traiga el hisopo». Junto con las anécdotas, a veces resurgía el mal carácter del fraile, sobre todo con las personas parlanchinas
o con la gente que acudía a su confesionario solo por curiosidad. Con ello el padre Pío era terrible, sobre todo con los periodistas indiscretos. Las anécdotas se multiplican. Se cuenta que un día que el padre Pío se dirigía hacia la sacristía, una mujer enfadada, porque no la dejaba tocar las llagas, exclamó: «¡Qué fraile más feo!». Entonces el capuchino delante de todos le dijo: «Eso sí que no. Mi madre me dice que soy muy guapo». Otra anécdota divertida es la respuesta que el padre Pío dio a un visitante que presumía de psicólogo. «Si usted dice que los estigmas me han salido de tanto pensar en Cristo crucificado, ¿por qué no prueba usted de pensar en un asno a ver si le crecen las orejas?». Pero en realidad, una vez que el padre Pío había probado la paciencia de sus devotos, los acogía con mucho afecto y muchos de ellos se convertían en incondicionales servidores. También las Eucaristías del padre Pío fueron famosas. Eran misas celebradas con un fervor tan extraordinario que impresionaban a los asistentes. El rostro del padre Pío, transformado por el sufrimiento, invitaba a la devoción. Las lágrimas y el sudor recorrían su rostro. Vivía la pasión de Cristo en su propia carne. La gente se conmovía delante de aquel sacerdote que de una manera tan palpable se unía al misterio del altar. Un sacerdote formado según la mente y el corazón de San Francisco de Asís. Por eso os ruego, hermanos, besándoos los pies y con todo el amor del que soy capaz, que mostréis reverencia y honor al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual todo lo que hay en el cielo y en la tierra ha sido pacificado y reconciliado con Dios omnipotente. Ruego también al Señor por mis hermanos frailes, que son y quieren ser sacerdotes del Altísimo, para que cuando celebren la misa la ofrezcan con exquisita pureza y reverencia al verdadero sacrificio del santísimo cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y lo hagan con santa y pura intención. Esto está en la carta a la orden. Siguiendo a San Francisco, su modelo espiritual, el capuchino estigmatizado consideraba la Eucaristía como eje central de su vida, de su apostolado, de su espiritualidad. Dedicaba mucho tiempo a la preparación de la misa. El misterio eucarístico lo penetraba profundamente, lo interpelaba. Con frecuencia pedía oraciones para los sacerdotes y, al igual que San Francisco, les enseñaba a vivir en consonancia con su vocación. Considerad, pues, vuestra dignidad, oh hermanos sacerdotales, y sed santos, porque Él es santo, así como el Señor nuestro Dios os ha honrado a causa de este misterio, también vosotros amadlo, adoradlo y honradlo. Gran miseria y deplorable flaqueza es que, teniéndolo tan cerca a vuestro lado, os preocupéis por cosas banales de este mundo. Que todos los hombres teman, que el mundo tiemble, que el cielo exulte cuando en el altar, en las manos del sacerdote, baja Cristo, Hijo de Dios. También en la carta a la orden. Inicialmente, las misas de Padre Pío en Pietrelcina duraban hasta 4 horas. En San Giovanni Rotondo, al principio, se alargaban más de 2 horas, pero a instancias del padre provincial se limitaron a 50 minutos. La Eucaristía del fraile empezaba antes de las 5 de la mañana. Diariamente asistían fieles de todo el mundo. Muchos de ellos habían pasado la noche en la puerta del convento para poder asegurarse un sitio cercano al altar. La misa, en consonancia con el ambiente eucarístico preconciliar, parecía un coloquio íntimo entre el buen fraile y Jesús. Vivía cada momento con extrema intensidad. No se permitía la más mínima distracción y con frecuencia imponía silencio a los fieles cuando, después del «podéis ir en paz», volvía a la sacristía. Con un gesto de gran delicadeza procuraba que el altar quedase preparado para las siguientes misas. Colocaba con esmero el misal y guardaba el cáliz con mucha devoción.
así como lo pide San Francisco de Asís en su testamento. Quiero que estos santísimos misterios sean honrados y venerados por encima de todo y colocados en lugares preciados. Y si encuentro los santísimos nombres y sus palabras escritas en lugares indebidos, los recogeré y depositaré en lugares decorosos. La novedad conciliar de celebrar la misa en lengua vernácula no fue rechazada por Padre Pío. En ningún momento se opuso al concilio ni condenó a ningún sacerdote. Pongamos como ejemplo el caso del ya mencionado don Domenico Tisani, el presbítero secularizado que fue su maestro. El capuchino siempre lo recordó como un gran pedagogo y nunca se pronunció sobre su condición, en aquellos tiempos anómala e incluso escandalosa. Se cuenta que en la agonía de don Domenico, después de haber reconocido providencialmente a su hija, el Padre Pío le administró los sacramentos. Esta es la enseñanza rebosante de misericordia transmitida por San Francisco. Y si tuviera tanta sabiduría como Salomón y me encontrara en este mundo con pobres sacerdotes, no quisiera predicar en contra de su voluntad en sus parroquias. Y a estos mismos sacerdotes y a todos los demás los quiero respetar, amar y honrar como señores míos, y no quiero fijarme en sus pecados, porque veo en ellos al Hijo de Dios y son mis señores. Por esta razón así lo hago. Veo en este mundo sensible al mismo Hijo de Dios Altísimo, su santísimo cuerpo y su santísima sangre que ellos consagran y administran a los demás. Vamos a concluir con la admonición número 26. Los siervos de Dios han de honrar a los clérigos. Y por favor meditemos puntillosamente este texto. Dichoso el siervo que tiene fe en los clérigos que viven rectamente según la forma de la Iglesia romana. Y ay de aquellos que los desprecian, pues aun cuando sean pecadores, nadie debe juzgarlos, porque el Señor mismo se reserva para sí solo su juicio. Pues cuanto más grande es el ministerio que tienen de administrar el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos reciben y sólo ellos administran a los demás, tanto mayor es el pecado que cometen los que pecan contra ellos, mayor que si pecaran contra todos los demás hombres de este mundo. Paz y bien, en nombre de la animación de los grupos de oración de Padre Pío en Argentina.